¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿También? De aquí para allá se oye, ¿sí? Pero de allá para acá no. ¿También? Ah, era que había que subir el volumen. Qué bueno, me alegra mucho. Siempre me encanta estar aquí hasta que me paro aquí. Antes, uno anda todo. Ya viene el momento, ya viene el momento. Pero el Señor es el que nos da gracia para compartir su palabra. Damos gracias por eso. Mi nombre es Marco Ponce, para quienes no me conocen, servidor como pastor de esta iglesia. Un placer estar aquí para compartir la palabra con ustedes. Hoy quería, antes de comenzar el mensaje, dar o reforzar algunos anuncios, y es decirle que nuestra iglesia, el Señor está obrando en nuestra iglesia, y parte de las cosas que ha permitido es que ha sido reforzado nuestro equipo de administrativo de la iglesia, ¿sí? Y han pasado cosas geniales. El salón de los niños, saben que se les cambió todo el piso de FOAMI. ¿Saben? Y eso estaba un poquito aporreadito ahí. No, ya ahora están esos chamos estrenando piso. Nota, ¿no? También pudimos adquirir un aire acondicionadote grandote que próximamente se va a instalar y va a refrescar mucho más estos espacios para que usted esté todavía. Pero eso sí, no se vaya a dormir. Pues lo apago, ¿ok? Mire, ¿no notan nada nuevo? Esa pantalla es nueva. El Señor movió corazones y hay personas que han sembrado entendiendo de que estamos haciendo la obra. Le damos un aplauso al Señor por eso, porque con lo que ustedes contribuyen a la obra, con lo que otras personas contribuyen, avanzamos en la propagación, en la proclamación del Evangelio, del reino de nuestro Señor. Amén. Ok. Quería también decirles que lo que pasa es que en la imagen lo tenemos mal redactado, ¿verdad? Tenemos un nuevo cele, el cele oficial de la iglesia. Pero allí está mal redactado, tuvimos un pequeño rollo, pero si alguien quiere anotarlo, yo se los dicto. Aquí es iccdb.adm@gmail.com. Si alguien quiere anotar, porque por ahí se le hace más cómodo hacer llegar sus ofrendas a la obra, perfecto. Entonces ya sabe que ahí no es ICDBB, sino ICCDB. ¿Entendieron? Y las siglas son de Iglesia Comunidad Cristiana de Venezuela. No está. No, son dos C. Aquí, mira, pero este es el logo, tienes razón. Es así, .adm@gmail.com. Bien. Para la semana que viene, bueno, olvídense. La semana que viene lo ponemos bien, pues. ¿Sí? Ok. Ajá. ¿Qué? Y bueno, tenemos por supuesto todos estos demás. ¿Qué pasó aquí? Tenemos por supuesto todos estos demás medios por los cuales usted puede contribuir con esto que estamos haciendo. Muchas cosas, y vienen buenas cosas porque el Señor es bueno y buena es su voluntad. Hay otra cosa en las cuales les voy a pedir que saquen sus teléfonos. A ver, saquen sus teléfonos. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Saben lo que es el YouTube? Por favor, saquen sus teléfonos. Necesitamos que saquen sus teléfonos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Para los que tienen buena cámara, ok, necesito que escaneen ese código QR. Si no, que entren a YouTube y busquen este nombre, ICCDB Valencia, y nos sigan. Esa es nuestra cuenta oficial de YouTube. Y a través de que ustedes nos sigan, necesitamos más seguidores para poder hacer las transmisiones en vivo a través de ese canal. ¿Ok? Y material el cual usted pueda reproducir. Pero si ustedes no nos siguen, ¿quién nos va a seguir? Ustedes son los que tienen que promover las redes sociales para que otras personas más nos sigan. ICCDB Valencia. Pegado, usted lo busca y automáticamente le debe salir el logo de la iglesia y el botón seguir. ¿Listo? ¿Lo hicieron? ¿Lo lograron? Si no les copia el código QR, vayan a YouTube rapidito, buscan, ponen en el buscar el nombre y automáticamente les debe salir la cuenta. ¿Lo tenemos?
Sí, listo. Muy bien. ¿No? Sí. ICCDV, Valencia. Son dos V y dos C. Creo que sale de primero. Ok, eso. Chiclén, chiclén, chiclén. Ahí están llegando todos los seguidores. Está dándome el aviso el teléfono de que están 150 seguidores. ¿Ah? Ok. Bueno, todo bien. Vamos a darle un aplauso al Señor. Naguará. El Señor es bueno. Bueno, hermanos, miren, entrando en materia. Hoy vamos a deleitarnos en una hermosa historia narrada en el Evangelio de ¿quién? De Lucas. ¿Por qué saben que es de Lucas? Porque estamos en una serie que hemos venido estudiando acerca de Lucas y nos vamos a mantener incluso en el mismo capítulo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la escena donde Jesús habla y exalta a Juan el Bautista? Posterior a eso, hay este hermoso evento de Jesús y un fariseo que lo invita a cenar a su casa, ¿sí? Y hay varios actores o varios protagonistas de este evento. Esta historia se llama, normalmente en nuestras Biblias le ponen la parábola de los dos deudores, ¿sí? Pero recuerden que quien escribió esto no le puso esos subtítulos, ni separó la Biblia en versículos y en secciones, ¿no? Era todo un escrito. Pero así, de alguna forma, a lo largo del tiempo nos hemos podido organizar mejor y estudiarla mejor. Hoy vamos a estudiar del versículo 36 al 50 y veremos personajes como Simón el fariseo, veremos personajes como la mujer pecadora, es lo único que se dice de ella. Vamos a ver unas personas que están sentadas a la mesa y, por supuesto, no podía faltar nuestro Señor Jesucristo. Eh, Ahora, yo quisiera invitarlos a cenar en esta cena. Yo quisiera que usted se ubique en la casa del fariseo, ya vamos a leer en la escena, y usted venga con Jesús y nos sentemos todos en esta mesa y podamos visualizar qué es lo que va a ocurrir aquí. ¿Sí? ¿Está preparado? ¿Sí? Toman sus asientos alrededor de la mesa. Ok, bueno, vamos a leer un poco. Lucas 7, del 36 al 50. ¿Estamos? Lucas 7, del 36 al 50. ¿Lo tenemos? Ok, dice, uno de los fariseos, ya veremos quién es ese, de cuáles fariseos está hablando, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Siéntense. Estamos en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco, ok, ¿me importa? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, son los que estaban allí, quizás alguno de nosotros estaría nombrado aquí, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Efectos especiales. Ok, ve en paz, termina. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque estamos aquí, porque eres tú, Señor, quien queremos que dirija este mensaje, esta reflexión, esta tu palabra, Señor. Anhelamos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Señor, yo clamo a ti por las distracciones, que seas tú, Señor, quien las aparte. Ayúdanos a tener toda nuestra atención y reverencia hacia ti, Señor, para que tú seas exaltado, glorificado en nuestras propias vidas, Señor. Si hay algún pecado en nuestras vidas que cause interferencia en nuestra comunión contigo, Señor, perdónalo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy nos presentamos ante ti declarando con nuestra presencia en este lugar que eres lo que necesitamos, Que eres rey, que eres grande y poderoso. Toma el control de cada detalle De este mensaje, Señor. Llénanos de tu espíritu, danos discernimiento, transforma corazones. Que los cielos sean abiertos hoy, Señor, y que muchos nombres sean escritos en el libro de la vida para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Entonces lo primero que vemos en el versículo 36 es que dice que uno de los fariseos rogó, insistió a Jesús, mira, pero vamos, para que comience con él, ¿cierto? Es lo que está diciendo allí. Ahora, ¿dónde? En la casa del fariseo. ¿Cuál fariseo? Uno de los fariseos. Pero para saber qué, porque pareciera que estuviera hablando de unos fariseos que ya el autor viene hablando. Obviamente tenemos que ir un poco más arriba para conectar, ¿verdad? Tenemos que manejar el contexto. Y el contexto es que cuando, lo que estudiamos la semana pasada, cuando cuando Jesús elogia a Juan el Bautista, por medio de sus palabras dice que todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios bautizándose. Pero después nos dice en el versículo 30, más los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Entonces, ¿qué pasa? En la cena anterior, cuando Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista, cuando éste plantea una duda acerca de que si era este el que había de venir o había que esperar a otro, Jesús le aclara la duda a través de señales y le dijo a esta gente que vayan, digan lo que vieron y oyeron acerca de mí. Con eso dijo, no hay que esperar más nadie, yo soy el que soy. Y posterior a eso, elogia a Juan, personas se bautizan a través de lo que Jesús dice. Justificaron a Dios significa que reconocían que Dios era justo en lo que hacía. Y posterior, entonces sabemos que también en ese grupo de personas estaban estos fariseos. Y uno de esos fariseos, como dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús para que comiese con él. Está como raro, ¿verdad? Porque primero vemos que los fariseos no estaban como que aceptando el tema de Jesús, pero ahora vemos que este fariseo le ruega a Jesús para que comience con él. ¿Qué intenciones habrá en eso? Y habiendo entrado en la casa, se sentó. No hubo preámbulo. De la puerta a la mesa. Cabe destacar, para que más o menos tengan una idea, acuérdense que estamos ahí sentados en esa mesa, ¿sí? Y usted se imaginará quizás una mesa sentado como se siente en su casa, en una silla, una mesa redonda, cuadrada, con los pies debajo de la mesa. Pero el sentar en este entonces no era así. La mesa estaba pegada al piso y uno se sentaba reclinando, por lo general, el brazo izquierdo y los pies hacia atrás. Estabas literalmente arrodillado en el piso, ¿sí? Por eso es posible
Cosas como lo que vamos a leer a continuación, que dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, perdón, el versículo 38 dice, y estando detrás de él, si Jesús está sentado, ella detrás de él, le lavaba los pies. Lo que quería era que supieran cómo estamos sentados en esa mesa, ¿verdad? Un poquito incómodo, pero así se sentaba en esa época. Acto seguido, versículo 37, entra una mujer a la ciudad, a la casa. Una mujer de la ciudad, dice. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Wow. La única descripción que recibimos de esta mujer es que era pecadora. ¿De qué nos habla esto? Que era su fama, era por lo cual era conocida, era, digamos, una pecadora de oficio. Era lo que acostumbraba a hacer y todo el mundo sabía que eso era lo que hacía. No describe cuál era este pecado. ¿Y por qué entra? ¿Por qué entra, según lo que vemos ahí en el versículo 37? Entra al saber que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo. Ya ella sabía que esa era una casa de fariseos, sabía que Jesús estaba sentado allí y entra a buscarlo. Perfecto. Pero no entra con las manos vacías. Dice que trae un frasco de alabastro, ¿ok? Con perfume. Esta es una especie de sustancia blanquecina, dura, en la cual, que era de alto valor, alto costo, con perfume adentro y que era sellada. Y una vez abierta no podías volver a cerrarla porque había que romper la punta. Y se estima, por otras narraciones en la palabra, de que tenía un valor aproximado de 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. ¿Ah? Como un año de sueldo. Si eran 300 denarios, entonces eran 300 días, era aproximadamente un año de sueldo. Eso era lo que valía ese frasco. ¿Por qué sabemos que eso valía ahí? Bueno, como le dije, hay otras narraciones en la Biblia que no es el mismo relato, hay que aclararlo. En el libro de Mateo, Juan y Marcos se habla acerca de también una mujer que rompe un frasco de alabastro a los pies de Jesús, pero esta sí tiene nombre y se llama María, era hermana de Lázaro, aquel hombre a quien Jesús resucitó, y a su vez también se narra en las otras historias que ella estaba en casa de un señor que se llamaba Simón, pero no es este mismo Simón porque aquel era Simón el leproso, se conocía más bien por ser leproso. Entonces, todos los acontecimientos alrededor de cada una de estas narraciones son tan diferentes que no podemos relacionarlas. Esta es una narración que está solamente en el libro de Lucas y es muy específica a esta mujer pecadora. Ok, dice el versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba. La palabra enjugar significa los secaba, les quitaba la humedad con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume costoso. Ahora, vamos a recapitular. Tenemos un fariseo que no está de acuerdo con Jesús, invita a Jesús a que venga a su casa a cenar. El concepto que el fariseo tiene acerca de Jesús es bien conocido, no lo aceptaban. Le invita a comer insistentemente, había un plan detrás de esto. Se sientan a la mesa sin preámbulo, no hay un previo a la cena, sino de una vez al piso. Entra esta mujer cuyo oficio y fama de pecadora era notorio, sin saber cuál era su pecado, pero era bien conocida por ese pecado. Y todavía nadie ha dicho nada. Hay silencio absoluto. Imagínense ya la tensión de invitar a Jesús con una intención. El resto de los amigos o comensales de la mesa sienten también la tensión y ya vamos a ver por qué. En el momento que entra Jesús y de repente está esta mujer con un frasco y empieza todo este acto de adoración y derramamiento a los pies de Jesús. No hay palabra alguna hasta ahora descrita. Dice el versículo 39,
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Seguía el silencio, pero el único que pudo escuchar algo fue el Señor Jesús. Escuchó el pensamiento de este hombre. Era confirmado a través de este título despreciativo. ¿Cuál era el corazón del fariseo con respecto a Jesús? Si fuera fariseo, si fuera profeta, perdón, si fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le toca. Entonces, ¿por qué él dice si fuera profeta? Ahora vemos que él lo que quería era corroborar por qué se decía esto acerca de Jesús. Y si vemos en el mismo capítulo 7, en unos momentos antes Jesús acababa de hacer un milagro y había frustrado un entierro. Estaban llevando un difunto, el hijo de la viuda de Naín, por la calle y Jesús lo resucita. Al resucitarlo, ¿qué dice en el versículo el 11? ¿No? ¿Cómo? No. El versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Eso se regó y todo el mundo empezaba a decir que Jesús era un gran profeta. Y este fariseo tenía que ver por qué era que decían eso. Y ahora dice, este no es profeta nada. Si fuera profeta sabría quién es la persona que está allí. En el legalismo y lógica del fariseo, si Jesús era profeta, debía saber qué clase de mujer lo tocaba y peor aún, debía saber, no debía permitir que lo tocara porque era pecadora, ¿sí? En otras palabras, él decía, definitivamente este no es profeta nada. Versículo 40 nos dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Yo no sé si ustedes ven esto, pero wow. Me imagino que Simón tuvo que haber pegado un brinco. Como que tú estés viendo a alguien y estás pensando a alguien de ese y de repente esa persona dice, mira. Y le dice, di maestro. ¿Sí? Y obviamente ese título de maestro era se refería a él hipócritamente, que definitivamente no lo reconocía como nada. Conocemos aquí el nombre del fariseo, se llamaba Simón. Tengo que decirte algo. Y esto me llegó antes de entrar a lo que Jesús dice, me llevó a una reflexión y fue imaginarme un mundo donde, imagínese que un día usted se despierta con el poder de escuchar los pensamientos de los demás. Ya va. Imagínese que usted se despierta escuchando los pensamientos de los demás. Imagínense que todos nos despertemos al mismo tiempo con el mismo poder. No solamente que usted puede escuchar, sino que saben que están escuchando sus pensamientos, los más oscuros, aquellos que usted ni loco se los revelaría a nadie, aquellos malos pensamientos. ¿Ha pensado en eso? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Verdad? Sería un caos, sería una locura. Tanto usted como yo tenemos pensamientos que no revelaríamos a nadie. Los tenemos bien guardados, con los que luchamos. Pero después dije, o sea, sería insoportable estar juntos. ¿Sí o no? Pero después dije, el Señor conoce cada uno de ellos. El Señor conoce cada uno de mis pensamientos, los más oscuros, los más perversos, los más profundos. Y aún así nos ama. ¿Sí? Aquí escuchó el pensamiento de un fariseo hacia él. Si fuera
Decía, Simón, tengo algo que decirte. Y dice el Señor, a pesar, y quería, para terminar la reflexión, el Señor dice, no nos revela, no permite que nosotros sepamos los pensamientos de otros, porque Él sabe, pero sí nos da una buena referencia. Y nos dice, si podemos buscar allí Marcos 7, del 21 al 23, Él nos aclara y nos da una buena referencia. Dice, porque de dentro del corazón del hombre, para que sepa de dónde salen todos esos pensamientos que usted tiene, y que el Señor sabe de dónde salen y cuáles son. Salen, ¿qué salen del corazón del hombre? Los malos pensamientos. ¿Cuáles son esos? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale de usted. Está allí, instalado. ¿Sí? Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, dice el Señor. Eclesiastés 9:3 dice, en la versión internacional, nueva versión internacional, dice, el corazón del hombre rebosa de maldad. La necedad está en su corazón toda su vida y después de esto, la muerte. Esto nos describe. No hay quien salga de este cuadro. Amén. Amén. Versículos 41, 43 dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le hace una pregunta al fariseo, a Simón. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces vemos que Jesús hace usa una parábola, una ilustración. Muchas veces las utilizaba para dar una enseñanza. En este momento es una parábola reflexiva. Es para llevar a la reflexión. Y dice que son dos deudores y un acreedor. Había un deudor que debía 500 denarios. ¿Ya se acuerdan lo que era un denario? Un día de trabajo. Estamos hablando que era 1 año y medio de trabajo corrido lo que debía este. Y había otro que debía 50 denarios. 50 denarios son 50 días de trabajo. Y normalmente yo he escuchado algunos mensajes acerca de esto y hay como una tendencia a minimizar la deuda del que debía 50. Claro, cuando la mía es aquella, tú dices, miércoles, ¿sí? Pero hay una clave aquí y lo vamos a ver a lo largo de todo lo que resta del mensaje. Jesús dice, versículo 42, y no teniendo cómo pagar. No importa el tamaño de la deuda, el tema es que no tenían cómo pagarlo, ¿sí? Entonces, ambos deudores tenían una deuda impagable para cada uno. Si no la pagaban iban a un calabozo o tendrían que trabajar forzosamente cada día para pagarlo. ¿Sí? Implicaba que tenían que dejar de comer porque todo el salario lo tenían que invertir en el pago de la deuda. Y a ambos se le perdonó la deuda. El acreedor le perdonó la deuda a ambos. El acreedor tuvo gracia con los dos. Y hasta ahora, Simón lo que ve es algo muy sencillo de responder. Respondiendo Simón, le dice, pienso que aquel que perdonó más. Quizás el fariseo esperaba una pregunta mucho más sofisticada, porque estaba el que decían que daba grandes enseñanzas. Y le dice, ajá, Simón, bueno, dime quién amó más. Y bueno, el fariseo responde y acierta. Pero definitivamente él sabía en esa reflexión quién era el que amaba más. Pero no tenía ni idea de que podía haber algún tipo de relación entre él, la mujer pecadora y estos dos deudores. Dice el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, o sea, Jesús le dice, rectamente ha juzgado, ahora, sin dejar de hablar con él, Simón, escucha, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer
entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado, secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Jesús hace un recuento de lo que pasó y que pareciera que nadie se había dado cuenta de eso, ¿verdad? Mirando a la mujer, pero aún hablando con el fariseo, dirige la atención de ellos a la mujer. Y el Señor relaciona directamente al fariseo con la mujer a través de la parábola y ahora a través de los detalles de su llegada. Ya el fariseo había hecho un juicio de la mujer, era pecadora y no era digna ni siquiera de que un profeta la tocara. Normalmente ellos juzgaban así y se creían justos. Había ahí en Lucas 18, hay un modelo, una ilustración que también hace el Señor. Lucas 18, 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano era lo peor de lo peor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Wow. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un paralelismo con lo que estamos viendo aquí con la mujer pecadora, con el fariseo, increíble, ¿verdad? Ahora, estamos allí y quizás nuestras mentes nos hacen creer que esta mujer era una mujer bonita, porque normalmente cuando tú ves las ilustraciones en internet, tú pones mujer pecadora y te ponen una mujer bonita, pero arrollada a los pies de Jesús. Pero posiblemente su aspecto no era agradable. Era una mujer pecadora, una mujer de la calle. Posiblemente, muy posiblemente, era una mujer despreciable para incluso los que estaban allí, para el mismo fariseo. Y posiblemente si estuviéramos en esa mesa, simpatizaríamos más con el fariseo que con la mujer. Es una realidad. Pero comparemos entre el fariseo y la mujer, ambos estaban interesados en Jesús, ¿verdad? El fariseo quería traer a Jesús a su casa, a su terreno, a su seguridad. Aquí lo tengo, estás en mi casa. La mujer entró y llegó a Jesús en lo que podría ser el sitio más hostil y peligroso para ella. Por ser la casa de un fariseo, por ella ser mujer y por tener esa superfama de pecadora. Corría peligro de muerte. Podrían lapidarla o matarla a pedradas. ¿Sí? Aún así, esta mujer decide acercarse a los pies de Jesús. El fariseo socialmente era lo mejor de la sociedad. La mujer era lo peor de la sociedad. El fariseo no dio ni agua ni toalla para lavar los pies a Jesús. Esto era costumbre, enviar a un siervo, mira, por favor, lava los pies a mis invitados. Eran normas de cortesía, ¿ok? De hospitalidad. Se acostumbraba, no era extraño, no se hacía en casos especiales, se hacía con normalidad. Aquí Jesús no, aquí Jesús entra y siéntate. ¿Sí? Aquí la mujer derrama su llanto. No fue que voy a llorar y voy a lavar los pies a Jesús, no. Se arrodilla a los pies de Jesús y su llanto,
que no era poco, moja los pies de Jesús. Y no encuentra otra cosa que soltarse el cabello, lo cual ya era muy deshonroso para ella, soltarse el cabello frente a hombres que no fueran de su familia y soltarse el cabello públicamente. Se suelta el cabello y seca los pies de Jesús. Ahora, cuando hacemos así en la mesa para ver los pies de Jesús, eran pies sucios. En esa época las calles no tenían asfalto y la gente andaba en calzado abierto, sandalias. Y tenías los pies siempre sucios, de tierra, polvo, en el mejor de los casos, porque había de todo. Y esa mujer moja los pies de Jesús y con su cabello. Usted cuando llueve, ¿qué hace? Aquí las mujeres cuando llueve, ¿qué hace? Que están en la calle. Parecía que les cayera ácido. ¡Ay, el pelo! Imagínate esta mujer, su cabello, su honra, la usa para secar los pies sucios. ¿Usted nunca le ha pasado? Yo sé que a ustedes no le ha pasado, a sus hijos sí. Que andan descalzos, andan lávate los pies y cuando se echan la primera agua, lo que sale es agua negra. ¿Sí o no? Imagínense cómo estaban esos pies después de esas lágrimas. ¿Qué fue lo que pudo haber salido de allí? Y usó su cabello para secarlo. Quiero ser bien gráfico, para que sepamos hasta dónde llegó esta mujer. Este Simón dice que no le dio un beso de paz. También era una buena costumbre llegar a alguien y darle un beso de paz, de bienvenida. Mi casa es tu casa, eres bienvenido. La mujer no dejaba de besar los pies de Jesús en las mismas condiciones que acabamos de describir. Sucios. Este Simón había otra costumbre también de hospitalidad, que era ungir con aceite su cabeza. Era un aceite de oliva económico, pero eso hacía que se refrescaran, los perfumaba, los relajaba. ¿Sí? Y esta mujer ungió con un perfume nada económico los pies de Jesús. Usted cuando sale en la mañana, usted agarra, se echa perfume en los pies, se pone los zapatos y sale. ¿Dónde se echa el perfume? En un sitio donde pueda olerse, ¿verdad? Si se echa en los pies, ¿qué pasa? Como un desperdicio, ¿sí? ¿Ah? O es peor, ¿verdad? Pero el tema aquí es que para ella no era un desperdicio. Y Jesús no es menos digno para eso. Ok. Pues el fariseo no hace nada de estas cosas. Entonces, es interesante ver que el beso y el aceite y el beso que eran para la cabeza, esta mujer los derrama a los pies del Señor. ¿Sí? Esta mujer derrama sus emociones a través de su llanto, derrama su cuerpo mismo a través de sus besos y su cabello y derrama sus posesiones con este perfume a los pies de Jesús. Lo entrega todo. Jesús describe las acciones de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda que da 2 blancas? Jesús describe estas acciones como gestos de devoción, porque el Señor no está tanto atento al valor de las cosas, sino al corazón con que se hacen. Esta mujer, cuando llega a los pies de Jesús, no está llorando con desesperanza, no está llorando ni en búsqueda de algo al Señor, ni suplicando, ni con vergüenza. Esta no es la actitud de esta mujer. La actitud de esta mujer era gratitud, mera gratitud. Ella no buscaba el favor de Jesús. Ella estaba ya reaccionando al favor recibido de Jesús. Pero ahí no termina. ¿Qué pasa? El fariseo ya vimos que no tiene ningún gesto de cortesía ni hospitalidad con Jesús. Imagínense que ustedes lo invitan a una casa. Mira, vamos a mi casa a comer. Y llegas a la casa y de repente sacan sillas para todos menos para usted. Y
Y usted se queda ahí como que, ok. Y de repente sacan, llegó la luz. De repente sacan tazas de café para todos y a todos les sirven café, pero a usted no le dan café. Ya usted sabe que usted no es bienvenido en esa casa. ¿Para qué? No, déjalo así. Más interrupción, tranquilo. Vamos a esperar. ¿O necesita? Bueno, dale, pues. Definitivamente no sabemos ya, sabemos ya que no somos bienvenidos. Y esta era la situación. Había tensión en este ambiente, esta mujer entra de repente. O sea, vean cómo qué es lo que estaba pasando ahí. Versículo 47 dice, Por lo cual te digo que sus muchos pecados, y aquí está Jesús aún hablando con el fariseo. todas estas palabras de esta narrativa, de esta comparación, tú hiciste esto, ella hizo esto, es hablando con el fariseo. Todavía Jesús no dirige palabra a esta mujer. Y al fariseo le dije, por eso te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Aunque pareciera que le está diciendo que el por qué le perdona los pecados es porque ama mucho, no es eso lo que aquí dice. De hecho, quizás hay un detalle ahí en la redacción de esta traducción, porque no dice que ella fue perdonada porque amó mucho. La parábola explica, ¿y por qué? Porque fíjense, cuando tú lees la parábola te dice que primero viene el perdón y después el amor, ¿verdad? Te dice, ¿cuál de los dos ama más? Bueno, al que se le perdonó. Entonces, después del perdón viene el amor. Y después, incluso en la segunda parte del versículo 47, dice, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. ¿Ya? Ok. Al que se le perdona, poco ama. Esto nos habla de que primero viene el perdón, el mucho perdón o el poco perdón, pero después viene el amor. Pero, por si quedan dudas, me gustaría leer este mismo versículo, Lucas 7, 47, en una versión NBI. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Nueva traducción viviente. NBI, nueva versión internacional, sí. ¿Tenemos? ¿No? ¿Es un teléfono? Ajá, duro. 47. Ok, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados ha perdonado. Aunque aquí podamos entender que fue porque amó, que se le perdonó, es totalmente lo contrario. Porque se le perdonó es que ha amado mucho. ¿Qué marca la diferencia entre ambos? El desprecio de uno, este se sentía justo. Quizás el que debía los 50 denarios diría, pero son 50 denarios, yo creo que sí puedo pagarlo. Yo no necesitaba ese perdón, yo lo hubiese pagado. Aquí vemos un fariseo que se sentía justo y podría decir, bueno, mi deuda es tan pequeña que yo podría pagarla. Por el otro lado tenemos la adoración y la expresión de gratitud de la mujer, entrando en este terreno hostil y despreciando ella misma su propia honra y su bien económico. No le importaba nada con tal de mostrar gratitud a los pies de Jesús. La conciencia de sus deudas y de cuánto se les había perdonado es lo que marca la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Con cuál te identificas tú? Y esto es una pregunta íntima. ¿Crees que debes menos que otros? Para nosotros,
Y podríamos nosotros hasta ahorita estar señalando de verdad al fariseo. Todo el mundo está señalando al fariseo. Pero ya al señalar al fariseo, te estás poniendo en el papel del fariseo. Para nosotros sería peor aún, porque ya nosotros estamos de este lado de la cruz. Ya conocimos el precio de lo que significó el pago de esta deuda. Sabemos lo que Dios hizo por nosotros. La clave aquí no es el tamaño de la deuda. La clave es que no tenías cómo pagarla. Era impagable para ti, para tus posibilidades. La parábola habla de deudores perdonados que no tenían cómo pagar. Ni que hicieran lo que hicieran, no podían pagarla. Era imposible para ellos, estaban en quiebra. Tú y yo estuvimos en quiebra hasta que conocimos al Señor. Y si aún todavía no has entendido lo que el Señor ha pagado, sigues en quiebra e incapaz de poder pagar esa deuda. Jesús, al hablar de deuda, siempre se refiere al pecado. Jesús no dice que la mujer tiene más pecados que el fariseo y que de alguna forma es mejor tener muchos pecados porque al que cuando te los perdonan bajaba más. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Tampoco es que el fariseo está siendo perdonado, pero no ama mucho porque se le perdonó poco. Tampoco se está diciendo esto aquí. Aquí lo que se resalta es que ambas deudas eran impagables. El deudor menor, por ser menos su deuda, no aprecia el gran regalo de su perdón, porque todavía cree que él pudo haberla pagado, que no costó tanto. Un chilín. El tema aquí es tu deuda y tu imposibilidad de pagarla. Versículos 48 y 49 dice, y a ella le dijo, y ahí es las primeras palabras que Jesús le dirige a esta mujer. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y obviamente se genera una reacción inmediata con los que estaban sentados alrededor de la mesa. Sin juicio, acuérdense que estamos ahí sentados y posiblemente estaríamos pensando lo mismo en ese momento, no ahorita. ¿Quién es este? Decían entre sí, que también perdona pecado. Miren, cuando usted peca contra Dios, ¿no? Cuando usted peca contra un hermano, usted también peca contra Dios. Así es que funciona esto. Su pecado es contra el Señor. Y que Jesús diga, tus pecados te son perdonados, era una declaración, una gran declaración que afirmaba que Él era Dios. ¿Contra quién había pecado esa mujer? Contra Dios. ¿Y quién puede perdonar el pecado que es contra mí? Si alguien se mete conmigo, mi esposa no puede decir, no te preocupes, yo te perdono. Pero fue contra mí, ¿sí? Jesús perdona pecados porque fue contra Él que se cometieron. Y esa declaración significa que Él era Dios. Y estas personas sabían muy bien lo que estaba diciendo. Decían, wow, ¿este qué está diciendo? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? En otras palabras, estarían diciendo, bueno, ¿y este se cree Dios que puede perdonar pecados? Pregunto, ¿cuánto es tu deuda? ¿Cuál crees que es tu deuda? ¿Crees que puedes pagarla? ¿Estás consciente de la existencia de una deuda? Miren, no importa cuánta maldad hayas agregado o evitado al pecado original que traemos todos, la deuda es igual de impagable que cualquier convicto, violador, asesino.
es el mismo grado de grande, de impagable. Voy a ver. ¿Cuál fue el motivo para Jesús perdonar? Su gracia. Su gracia. ¿Y cuál era la paga de ese pecado? Muerte. En el momento de este hecho, mientras estamos aquí sentados a la mesa, todavía nadie sabe cómo es que, vete, tu pecado te ha sido perdonado, vete, tu pecado te ha sido perdonado. Y, chico, esto es maravilloso, ¿verdad? No había todavía conciencia de cómo era que Jesús iba a pagar esta deuda. No era que nadie pagaría la deuda. Solo que la mujer, usted y yo, no la pagaríamos. En la cruz es que vemos cuál fue el precio de esa deuda. Impagable para nosotros, sin sufrimiento eterno. Colosenses 2, del 13 al 14. A ver. Ok. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos de todos los pecados. Siguiente. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí quedó el acta de tu deuda, la cual no te convenía, era contraria a ti, te perjudicaba. Y Él la tomó y la clavó en la cruz junto con Él. La cruz no fue el sitio donde Jesús se olvidó de la deuda, fue el sitio donde la pagó. Cada vez que en el Evangelio Jesús le dijo a alguien, vete, tus pecados te son perdonados, estos no sabían de qué estaba hablando Jesús, ni cuál sería ese precio. Lo justo era que el pecado tuviera castigo, eso es lo justo. Y Jesús decidió recibir el castigo. Efesios 1:7, por favor. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué es eso? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo pagó todo. Su sangre fue el precio. Nada quedó pendiente. Lo pagó todo. Segunda de Corintios 5:21. Nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús en la cruz fue exactamente tratado como el pecador más vil, más bajo, más pervertido, asesino. Así fue tratado Jesús en la cruz. Piensen en el peor pecado que se le pueda imaginar. Así fue tratado Jesús. Él sufrió lo que ellos, ustedes y yo debimos haber sufrido. Él pagó por el que abortó, estafó, violó, asesinó, calumnió. Y aquí no se trata del Evangelio, no se trata de juicio, no se trata de juzgar al pecador,
El Evangelio es la solución al pecado. El Evangelio es la solución al pecado. Cristo en la cruz fue y es la solución al pecado. Y ahora sí dice Jesús a la mujer, versículo 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora sí Jesús explica y expone por qué la deuda ha sido saldada. ¿Por qué ella es digna de ese pago? Por fe. Única y exclusivamente por fe. Jesús, ignorando lo que pensaba el resto de los comensales, dice a la mujer pecadora, tu fe te ha salvado. Ve en paz, has sido reconciliada, Ya no debes nada. ya no eres pecadora. Jesús no merece menos que una vida llena de agradecimiento y de devoción a su nombre. Por eso el llamado es a que no seamos apáticos ni indiferentes a Cristo. Esta mujer adoró y amó a Jesús en un lugar donde Jesús era despreciado. Entonces, hablemos y exaltemos a Cristo en este mundo que lo rechaza, lo cuestiona, lo niega. Hablemos del Señor. Prediquemos su nombre. Es lo menos que podemos hacer, porque nuestra deuda ha sido perdonada. El pecado ha sido pagado. Que nuestra vida hable del amor y agradecimiento que sentimos hacia Jesús. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por esa deuda saldada, Señor, que por fe podemos adquirir, Señor. Gracias, Dios, por lo que ahora sabemos, por el gran privilegio que tenemos de escuchar esta palabra tuya y saber que conscientes de que esta deuda no la íbamos a poder pagar nunca. Mas a ti, Señor, te plació llevar el castigo, nuestro castigo en la cruz, Señor. Y ahí clavaste aquello que nos tenía condenados, Señor. Señor, gracias te damos por eso. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea una vida de agradecimiento, una vida de adoración y exaltación a tu nombre, conscientes de que tu gran sacrificio pagó esta deuda, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si usted hoy por primera vez escucha esto y todavía usted siente que no quiere dar ese paso donde Jesús paga su deuda, créame, no hay otra manera. No importa lo que usted haga, no va a poder pagar esa deuda. Entregue su vida, dígale, Señor, Señor, te necesito. Señor, soy un deudor y mi deuda es impagable. Ayúdame, Señor, a poder saldar esto, Señor. Perdona mi pecado. Reconozco que tu gracia y tu amor fue manifestado en la cruz, que allí se pagó cada pecado que yo cometí, Señor, el pecado original que me mantenía atado a la condenación. Y reconozco que ahora te pertenezco porque fui comprado por tu sangre. Haz tu voluntad en mi vida, cámbiame y transfórmame. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.